Buenas tardes, estudiantes de Derecho Civil y Comercial, Legislación Laboral y Comercial. Iniciamos nuestra segunda clase o semana de clases virtuales. No sin antes llamarlos a ustedes a que sigamos teniendo conciencia, porque como dijimos en la clase pasada, estas medidas drásticas que tomó el gobierno nacional son con el fin de proteger nuestra salud y por lo tanto tenemos un encierro semi-obligatorio y que hace que los estudiantes, para que las instituciones universitarias podamos cumplir con el deber de no parar el proceso académico, estamos implementando este sistema de clases virtuales y no presenciales. Con esta clase damos inicio a nuestra segunda clase de aula virtual. Han estado muy juiciosos, muchas gracias. He recibido de la gran mayoría de ustedes los documentos de investigación. Espero que la clase pasada no haya sido ni tediosa ni aburrida. Como les dije igualmente, cuando pase esta transición y volvemos a la normalidad con nuestras clases presenciales, no se angustien, no se preocupen. Yo voy a hacerles un resumen en el tablero para que ustedes recuerden estas clases y tengan anotado dentro de su cuaderno las anotaciones de rigor. Hoy, como tema de nuestra clase de Derecho Civil y Comercial, Legislación Laboral y Comercial, vamos a ver, ya vimos en la clase pasada, en nuestra clase virtual, la diferencia entre establecimiento de comercio y empresa o sociedad comercial. Lo vimos claro y lo explicamos. Ahora vamos a ver cómo se crea realmente. Cuando ustedes quieran crear su propia empresa, yo quiero ser dueño de mi empresa de publicidad, yo quiero crear mi empresa de diseño gráfico, yo quiero tener mi propia agencia de cine y televisión, o quiero tener mi propia clase o empresa en la que de diseño de interiores o de modas. No importa cuál sea. ¿Cómo hago yo en la realidad para crear mi propia empresa? Entonces hay tres pasos. Para crear una empresa hay tres pasos. El primer paso es ir ante la notaría. El segundo paso es ir a la Cámara de Comercio, que ya lo vimos, como dentro de los deberes del comerciante, vimos que un deber al mes siguiente de haber empezado a ejercer la actividad comercial, debíamos cumplir con el deber de irnos a registrar y matricular en la Cámara de Comercio. Pues ese es el segundo paso. Como ya dijimos, el primer paso es ir a la notaría. El segundo paso es ir a la Cámara de Comercio. Y el tercer paso es ir a la DIAN. ¿Qué es la DIAN? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, ya en la vida real, cuando yo quiero crear una empresa que exista realmente, tengo que surtir esos tres pasos. Los dos primeros, la notaría y la Cámara de Comercio, cuestan, tienen un valor, esos valores los tienen estipulados ellos en unas tablas, depende de los aportes, depende de la plata, depende del tipo de empresa. La notaría cobra un valor por expedir el documento en el que ya se certifica que la empresa se creó. Con ese documento uno va a la Cámara de Comercio, allá también le cobran plata. El que es gratuito es el que es el último, que es ante la DIAN. Entonces vamos a ver cada uno de esos pasos para ver cómo se crea. Pero antes de esos tres pasos es importante que ustedes me entiendan una cosa. Antes del año 2006, hasta el año 2006, no se podían crear empresas unipersonales. Creo que ya lo hemos dicho en clase. No se podían crear empresas unipersonales. Empresas unipersonales son empresas de un solo dueño, ¿cierto? Entonces, del 2006 hacia atrás, el que quería crear una empresa le tocaba tener mínimo un socio, por obligación, mínimo un socio. Entonces,
¿Qué pasa con eso? ¿Qué toca hacer? Cuando las empresas son mínimo de 2 socios hacia adelante, porque uno puede constituir una empresa con 2 socios, con 3 socios, con 4, con 5, con los que sea. Hay algunas limitantes, como la empresa de responsabilidad limitada, que tiene un tope de socios, 25 socios, no puede tener sino 25, pero el resto sí se pueden tener los que se quieran. Entonces, cuando las empresas, la empresa que yo voy a crear, tiene 2 socios mínimo, pues lo primero que toca hacer antes de esos 3 pasos es sentarnos con los futuros socios míos y que quede claro todo. Acuérdese que nosotros dijimos cuáles son los requisitos de validez de un contrato, lo vimos la clase pasada, que el consentimiento que yo voy a dar para, yo sí quiero crear mi empresa, sí creemos, vamos y creamos una empresa, pero ese consentimiento, esa aprobación de crear una empresa tiene que estar exenta de error. O sea, que yo tenga absolutamente claro de qué es la empresa, qué tipo de empresa es, qué va a desarrollar la empresa, cuántos aportes se van a dar, qué clases de aportes se van a dar, cómo se van a repartir las utilidades, cuántos socios somos. Todo eso tiene que quedar muy, muy claro. Por eso yo digo que antes de esos 3 pasos, legales que existen, hay un paso previo, que es sentarse con los futuros socios antes de crear la empresa y charlar, hablar, preguntar, que quede absolutamente claro todo. Cuando ya los futuros socios, tienen absolutamente claro qué tipo de empresa es, cuántos socios son, cuántos aportes van a dar, cómo se van a repartir las utilidades, quién va a tener la representación legal de la empresa, van a funcionar solo en Colombia, todas esas cosas. Cuando ya está absolutamente claro, ahí sí los socios dicen, listo, perfecto, ahora sí, iniciemos el trámite para crear la empresa. Entonces, se debe elaborar un documento, los socios deben elaborar un documento que es el que se lleva a la notaría. Ya dijimos que el primer paso es ir a la notaría. Ahí es donde se crea la empresa. Entonces, pues uno va a la notaría y no puede irle a contar verbalmente al notario o a la persona que lo recibe. Señorita, quiero crear una empresa de diseño gráfico y va a ser así, y los socios vamos a hacer así. No, no se puede porque toda la cantidad de gente que va a la notaría. Entonces, toca llevar eso en un documento escrito. Todo lo que ustedes acordaron, todo lo que planearon, lo que dijeron en la etapa previa, cómo se va a llamar la empresa, cuántos socios somos, qué tipo de empresa es, cuántos aportes vamos a dar, cómo se van a repartir las utilidades, quién va a dirigir la empresa, cuáles son los órganos de control de la empresa. Todo eso tiene que escribirse. Entonces, ese documento que escriben los socios es el que se lleva a la notaría y allá se radica. Entonces, ¿qué debe contener mínimo ese documento? Como mínimo, debe contener el nombre que se le va a poner a la empresa, el tipo de empresa. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tipo de empresas. Ustedes saben que hay empresas, sociedades anónimas, empresas de responsabilidad limitada, empresas unipersonales, empresas colectivas, empresas en comandita. Entonces, uno tiene la obligación de escoger qué tipo de empresa es. Quiero que sea una empresa anónima, quiero que sea una empresa de responsabilidad limitada, yo no quiero tener socios, no quiero unirme con nada, entonces voy a montar una empresa unipersonal. Entonces, el documento que escriben los futuros socios debe decir el nombre que se escogió, cómo se va a llamar la empresa, el tipo de empresa. Claramente es especificar cuántos socios son, la identificación de los socios, nombres completos, apellidos completos, cédula de ciudadanía, nacionalidad, dirección de los socios. Cuarto, se necesita cuántos aportes se van a dar. Eso debe quedar clarísimo y lo dijimos la clase pasada. ¿Qué clase de aportes van a dar los socios? Cada socio, la cantidad y la descripción debe ir ahí. También la dirección y el domicilio donde va a funcionar la empresa. Si no tenemos una oficina, toca escoger la dirección de alguno de los socios. Entonces toca decir el objeto de la empresa,
¿Qué es el objeto de la empresa? O sea, va a ser una empresa de diseño gráfico, va a ser una empresa de asesoría jurídica, va a ser una agencia de cine y televisión. Tiene que decirse el objeto de la empresa. Y adicionalmente de decir el objeto de la empresa, ¿qué va a hacer la empresa? Entonces toca redactar muy bien todas las cosas que ustedes quieren que esa empresa haga. Lo que no quede dentro del objeto social no se puede hacer. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a crear una agencia de publicidad y dicen en su objeto social que son una empresa de publicidad y que van a hacer publicidad en medios televisivos y en medios radiales y los van a contratar para hacer una publicidad en periódicos, no los pueden contratar porque ustedes dijeron que iban a hacer una agencia de publicidad solamente para hacer publicidad en televisión y en radio y no en medios escritos. Entonces fíjese, el objeto social es de qué es la empresa y qué cosas va a hacer, todo lo que vayan a hacer. ¿Qué les sugiero yo? Uno puede en Google y por internet investigar objetos de las empresas iguales a las que yo voy a constituir. Voy a buscar 3 ejemplos de las empresas más representativas de mi gremio y las busco. Entonces, si yo voy a montar una empresa de publicidad, pues busco el objeto social de Sancho, me supongo, y miro que en el objeto social se debe decir todo lo que la empresa va a hacer. ¿Listo? ¿Quién va a ser el gerente? Eso toca decirlo. ¿Cómo se van a repartir las utilidades? Toca decirlo. Los órganos que van a administrar la empresa, toca decirlo. Cuando ese documento ya está listo, lo firman los socios y lo llevan a la notaría. Y llegan a la notaría y dicen, señorita, aquí está mi documento porque queremos crear esta empresa. Aquí dice quiénes son los socios, cómo se llama la empresa, los aportes, las utilidades, la representación legal, el objeto social, todo, ahí está todo. Entonces la señorita recibe eso o la persona recibe ese documento y le dicen, vuelva en 3 días. Si todo está perfecto, le entregan una escritura pública de constitución. Las notarías entregan una escritura pública de constitución, como su nombre lo dice, quedó constituida la empresa, ya existe, ya salió el primer paso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ustedes lo saben ya, cojo ese documento y voy a la Cámara de Comercio y digo, señores Cámara de Comercio, yo sé que tengo que cumplir un deber, porque es que yo voy a ser empresario o voy a ser comerciante y uno de los deberes es matricularme en el registro mercantil. Y mire, ya tengo mi escritura pública, ya la tengo. Entonces vengo a registrarme para que quedemos en el registro de las notarías y en el registro de la Cámara de Comercio. Ya va el segundo paso. Allá le reciben la escritura que les dio la notaría, ustedes la dejan allá, la Cámara de Comercio la revisa, ¿cierto? Y les entrega un documento que se llama el certificado de representación legal, de existencia y representación legal. Fíjense que son 2 documentos diferentes. El primer paso es en la notaría y la notaría me expide la escritura pública de constitución. El segundo paso es llevar esa escritura a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio me expide un certificado que se llama certificado de existencia y representación legal. Chévere, ya van los 2. El tercer paso, ¿cuál es? El tercer paso es ir a la DIAN. ¿Por qué tenemos que ir a la DIAN? Lo hemos dicho muchas veces en nuestra clase. Tenemos que ir a la DIAN porque al Estado colombiano y a los estados del mundo lo que les interesa es cobrar impuestos. El Estado colombiano, ¿quiénes son sujetos de impuestos? Las personas naturales o jurídicas que generan plata o ingresos, de donde venga. Entonces, como las empresas se crean para generar utilidad y ganancia, pues el Estado colombiano tiene que vigilarlas y tiene que saber que existen, ¿cierto? Porque la notaría está allá, pero el Estado colombiano no puede meterse allá. La Cámara de Comercio, también está registrada, pero tampoco es del Estado.
Ah, ya. Entonces, obliguemos a los empresarios, a los empresarios o a los dueños de sociedades a que vengan y me cuenten a mí obligatoriamente que ya crearon una empresa, que ya están registrados en la Cámara de Comercio y que ahora me van a contar a mi Estado colombiano para que queden registrados en la DIAN y a partir de ahí yo empiece a cobrarles impuestos. Entonces, no se preocupen. Uno va a la Cámara, a la DIAN, allá le reciben los documentos exigidos, le dicen vuelva en un tiempo que ellos determinan y después le dicen a usted, usted ya quedó aquí dentro de la DIAN. Entonces, ojo, ustedes ya son sujetos de impuestos. Contraten un contador público que les diga cuándo tienen que pagar impuestos. Eso no lo sabemos ni los abogados, ni lo saben son los contadores. Uno tiene que contratar un contador y decirle, mire, acabo de crear mi empresa, ¿sí? ¿Cuándo tengo que pagar IVA, tengo que pagar retefuente, tengo que pagar declaración de renta? ¿Cuáles impuestos tengo que pagar? ¿Y cómo los debo pagar? ¿Y en qué fecha los debo pagar? Porque yo ya estoy registrado en la Cámara de Comercio. Fíjese, esos son los 3 pasos. Ya está creada y ya está funcionando legalmente. Fui a la notaría, la constituí, me entregaron la escritura pública de constitución. Cogí ese documento, me fui al segundo paso que es la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio entregué ya quedé registrada en la Cámara de Comercio y me entregan el certificado de existencia y representación legal. Y ya con eso voy al tercer paso y voy a la DIAN y me registro en la DIAN y ahí ya mi empresa está creada y hágale a trabajar, hermano, y a producir porque su empresa ya está legalmente constituida y empiece a funcionar. ¿Qué más se necesita? Nada. Trabajar, buscar clientes y ser exitoso y productivo. Eso es cómo se crea una empresa. Ahora, yo les dije a ustedes iniciando nuestra clase, todo lo que en derecho se hace, se debe deshacer. Lo que se hace, se debe deshacer. Si yo creé una empresa y ya no quiero porque me quebré, porque no me funcionó, o porque sencillamente me volví millonario, o porque me gané una lotería y ya no quiero tener la empresa, tengo que cerrar la empresa. Entonces, hay un trámite para cerrar la empresa. ¿Cómo se cierra la empresa? Ya está creada y está funcionando. Ahora, ¿cómo se cierra una empresa? Para cerrar una empresa, ese trámite se llama el trámite de disolución y liquidación. Para cerrar una empresa hay que disolverla y liquidarla. Disolución y liquidación. Ese es el trámite para cerrar una empresa. Entonces, una cosa es disolver la empresa y otra cosa es liquidar la empresa. Son 2 cosas. Para que una empresa quede legalmente cerrada, tengo que hacer las 2. Tengo que disolverla y tengo que liquidarla. Si solo la disuelvo, no me quedó bien cerrada. Y no puedo empezar a liquidarla. El orden es, primero disuelvo y luego liquido. El orden para cerrar una empresa es primero disolverla y luego liquidarla. No puedo primero liquidarla y luego disolverla. Y ya les voy a explicar por qué. Iniciamos nuestra explicación de cómo se cierra una empresa. Entonces dijimos que son 2 pasos, disolución y liquidación. Vamos con el paso de disolución. ¿Qué es disolver? Entonces, disolver es la toma de la decisión administrativa por parte de los socios de cerrar la empresa. Vuelvo y repito, ¿qué es disolver? Disolver es la toma por parte de los socios de la decisión de cerrar la empresa. Porque para cerrar una empresa, pues tengo que tomar la decisión. Oiga, ¿será que cerramos la empresa? Y si no cerramos esta empresa, nos vamos a quebrar. Oiga, esta empresa no funcionó. ¿A ustedes les parece que cerramos la empresa? O sencillamente, mire, hermano, ya estamos millonarios, cerremos la empresa. O si es mía solamente, voy a cerrar la empresa. Toca tomar la decisión. Quiere decir que en la etapa de disolución, la empresa sigue funcionando común y corriente, no tiene ninguna, no se para, no hay nada diferente. Entonces, ¿cómo se toma la decisión? Pues se cita a los socios, se manda un correo a todos los socios y se les dice, oiga, nosotros hemos hablado aquí en el corredor y nos hemos tomado unos tintos y estamos pensando cerrar la empresa, pero hay que decidir.
que sí la vamos a cerrar. Entonces, los invito a una reunión en 8 días o en 15 días o en un mes, eso lo deciden los socios, para que en una junta de socios, ahí sí, se ponga a consideración la decisión de cerrarla y se vote y se cierra. Estamos apenas tomando la decisión. La empresa sigue funcionando, la empresa atiende al público, la empresa sigue produciendo, sigue trabajando. Ahí lo único es que los socios están decidiendo si la cierran o no. Eso se llama disolver. Entonces, cuando ya se toma la decisión, se cita a los socios y en una junta de socios se toma el quórum, que estén todos, que esté la mayoría, se lee el acta anterior, se pone a consideración el tema. Hoy vamos a tratar dentro de esta junta, ¿estamos todos los que debemos tomar? Sí. ¿Está el quórum para tomar la decisión? Sí. Entonces pongo a consideración, estamos aquí reunidos para tomar la decisión de si cerramos o no la empresa. Entonces hablemos, se da la palabra, todos hablan, listo, todos estamos de acuerdo en cerrar la empresa, sí, estamos de acuerdo. Entonces procedamos a votar. Socio 1, cerramos la empresa, sí. Socio 2, cerramos la empresa, sí. Disolvemos la empresa, sí. Socio 3, disolvemos la empresa, sí. Y yo voto que sí, o sea, que quedó disuelta, porque ya tomamos la decisión y votamos. Entonces, ¿qué se hace? Se elabora un acta de esa reunión con el orden del día, la decisión que se tomó, los votos, la causal por la cual se va a cerrar la empresa, disolver, y listo. Se firma esa acta, se manda a la Cámara de Comercio y se manda a la notaría, porque como yo quedé allá registrada en las dos, tengo que contarle. Esa acta se manda a la notaría. Señores notaría, aquí creamos la empresa, aquí le muestro esta acta en la que decidimos disolverla. O sea, aquí ya se tomó la decisión de que sí la vamos a cerrar. La notaría la recibe y nos entrega un acta de disolución. Con esa acta de disolución vamos a la Cámara de Comercio. Señores Cámara de Comercio, nosotros estamos registrados aquí legalmente como si estuviéramos funcionando. Queremos contarle que en esta acta de socios decidimos cerrar la empresa. Y mire, ya está el acta de disolución. Entonces, por favor, escriba dentro del registro Cámara de Comercio que queremos disolver la empresa. Cuando ya la Cámara de Comercio recibe eso y lo acepta, quedó acabada la etapa de disolución. Se acabó la etapa de disolución. Fíjese, resumiendo, disolver es solamente tomar la decisión por parte de los socios de que sí se cierra la empresa, pero la empresa en la realidad sigue funcionando, sigue operando, abre las puertas, los clientes van, compran, venden, ofrecen los servicios. Solamente se tomó la decisión, se disolvió. Ahora sí viene la segunda etapa del cierre, que es la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Es poner a paz y salvo por todo concepto de la empresa. Es poner a paz y salvo por todo concepto de la empresa. Ya con la decisión legalmente de que sí se cierra, ahí sí se procede a dejar a paz y salvo la empresa. Lo primero que hay que hacer en la etapa de liquidación, como su nombre lo indica, es nombrar un liquidador. Toca por ley nombrar un liquidador, que puede ser uno de los socios o puede ser un tercero ajeno a la sociedad, pero toca por votos reunidos los socios elegirlo. Nombrado el liquidador, se le dice: señor liquidador, usted aceptó liquidar la empresa, nosotros los socios ya disolvimos la empresa, ya tomamos la decisión, ahora inicie usted a liquidar la empresa. Entonces se nombra el liquidador. ¿El liquidador qué tiene que hacer? Hacer un inventario pormenorizado de todo lo que hay en la empresa. ¿Qué es un inventario? Desde las sillas, los escritorios, las lámparas, las cucharas, la cafetera, la vajilla de tintos, los computadores, los carros, las bodegas, la materia prima, las cuentas bancarias, todo. El liquidador arranca, una vez nombrado, a hacer un inventario de qué es lo que tiene la empresa y qué es lo que debe la empresa. Todo, incluido lo que se tiene y lo que se debe. Cuando el liquidador termina de hacer el inventario, cita a los socios y les dice: señores socios, ya terminé, ya tengo el inventario hecho, pero quiero contarles.
se reúnen en junta y el liquidador expone, mire, tenemos tantos carros, tantas bodegas, en los bancos hay tanta plata, tenemos tantos escritorios, en activos tenemos 100 millones y en deudas tenemos 50. Eso es, los socios estudian, revisan el inventario y si está bien y perfecto, lo aprueban. Ahí dentro del inventario se empieza a pagar todas las deudas que tiene la empresa. Todas las deudas que tiene la empresa. Entonces, ¿qué deudas tiene la empresa? En orden. Ojo a esto, estudiantes. La ley nos dice el orden exacto en el que se deben pagar las deudas. No es que los socios escojan libremente a quién le pagan primero. Los meten presos. Ojo con eso. La ley dice, cuando una empresa ya decidió disolverse, es decir, ya decidieron y se tomó la decisión de cerrarla, nombraron el liquidador le debe decir exactamente el orden en que se deben pagar las deudas. En primer orden están los trabajadores de la empresa. La nómina. Entonces, lo primero que se tiene que pagar es la nómina de los trabajadores por encima de cualquier otra deuda, por encima de los bancos, por encima de todo el mundo. Lo primero que el liquidador tiene que decir es en el inventario, es decir, la nómina está al día, solo se debe el mes de marzo y abril, porque no alcanzamos a cerrar. Entonces, marzo y abril. El valor de la nómina, que es salarios, vacaciones, prestaciones sociales, salud, salud, riesgos profesionales, pensión, caja de compensación familiar, cenas, sueldos, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, todo, absolutamente todo. La nómina de esos 2 meses cuesta 5 millones de pesos o 10 millones de pesos. Entonces, el liquidador empieza a pagarle a cada trabajador completo, sueldos, vacaciones, cesantías, y cada trabajador debe firmar un recibido y un paz y salvo. Listo, ya quedó la nómina. En segundo puesto de deuda está el Estado colombiano, ni hubo que fuera. Entonces, tiene que estar al día en los impuestos. Entonces, ¿qué hace el liquidador? El liquidador se va a la DIAN y tiene que certificar que él es el liquidador, espera el turno, se sienta con un señor en la DIAN y le dice, señores DIAN, yo soy el liquidador de la empresa que estoy liquidando. Hágame un favor y me saca el paz y salvo de los impuestos acá. Ahí el funcionario de la DIAN mete el NIT o el RUT de la empresa y empieza a salir desde el día que se creó la empresa hasta el día que está sentado el señor al frente del de la DIAN y le dice, usted es una empresa muy juiciosa, tiene al día impecable todos los impuestos, tome su paz y salvo. Eso casi no pasa. Pasa, señor, usted no pagó el IVA del año 2000 o no pagó la declaración de renta del año 2007 o no pagó el impuesto de industria y comercio del mes de abril del 2019, entonces usted debe de impuestos, si es que los debe, 5 millones de pesos. Tiene que pagarlos. Entre multas, sanciones, moras y lo que dé son 5 millones de pesos. Hasta aquí llegamos. Si usted paga, le entregó el paz y salvo. Si no paga, no se puede cerrar la empresa. Tiene que bajar el señor, consignar a favor de la DIAN lo que debe y llevar el paz y salvo, es decir, aquí está lo que debía, la DIAN lo recibe, estudia, descarga en el sistema y le entrega el paz y salvo. Ya vamos, primero la nómina de los trabajadores, segundo el Estado colombiano y en tercer orden están los proveedores. Ahí sí los proveedores, el que vende el papel, la papelería, el de aseo, el de cafetería, el que suministraba el servicio de internet, esos van en tercer orden. Cuando el liquidador paga todas las deudas, todas, no se puede quedar una sola deuda sin pagar. Si no hay plata, de malas, no se pudo cerrar la empresa. Hasta tanto la empresa no quede a paz y salvo, no se puede cerrar. Entonces se pagó todo, el liquidador expide un paz y salvo y publica unos avisos en un diario de alta circulación nacional, porque uno no sabe si le deben a terceros, no se sabe, tienen que publicar 3 avisos
en un diario de alta circulación nacional en la que dice: la empresa de diseños de moda La Elegancia se permite informar que está en liquidación. Cualquier tercero al que se le deba plata o tenga derechos o necesite algo, preséntese que estamos en etapa de liquidación. Vencido el término de los avisos, si no se presenta nada, el liquidador da el paz y salvo y ya oficialmente quedó cerrada la empresa. Fíjese que no es fácil, es un proceso largo, es un proceso tedioso en el que tienen que surtirse todos los pasos para que pueda definitivamente cerrar la empresa. Entonces ya sabemos, para constituirla, notaría, Cámara de Comercio y DIAN. Para cerrarla se llama disolución y liquidación. Disolver es tomar la decisión administrativa de cerrar la empresa y liquidarla es que nombrar el liquidador para que el liquidador ponga a paz y salvo. Una vez pagada todas las deudas, el liquidador expide los paz y salvos y la empresa queda absolutamente cerrada. Si no se hace eso, la empresa no queda cerrada y quedamos con un dolor de cabeza ahí hasta que la podamos cerrar. Y finalmente, para terminar nuestro tema, vamos a ver que durante la vigencia de la empresa, nosotros podemos hacer tres cosas. Digamos que la empresa está funcionando, estamos felices, la constituimos y estamos muy bien. Pero durante la empresa pueden suceder tres cosas. O sea, yo puedo modificar mi empresa de tres maneras. Entonces, este título se llama Transformación, Fusión y Extinción de las empresas. Este es un tema ya completamente diferente. Y es cuando la empresa está viva, cuando la está funcionando, yo le puedo hacer tres cambios drásticos, ¿cierto? Sin cerrar la empresa. No necesito cerrar la empresa para hacer esos tres cambios. Entonces, este es un nuevo tema. Se llama transformación, fusión y extinción de las empresas. Transformar la empresa, transformación. ¿Qué significa transformar una empresa? Transformar una empresa significa que cambiarle el tipo de empresa que escogí. Si yo constituí una empresa unipersonal, es mía, pero quiero meter un socio, tengo que transformarla. No puedo recibir un socio porque deja de ser unipersonal. Entonces yo quiero pasarla de unipersonal a limitada. O mi empresa es anónima, pero yo ya no quiero ser anónima, no queremos tener una, sino queremos ser colectiva. Entonces la ley nos dice, no hay necesidad de cerrar la empresa, liquidarla, disolverla, liquidarla y crear otra empresa. No necesita. Usted con su empresa viva puede cambiarle el tipo de empresa, no se preocupe. Entonces, transformar significa eso. Transformar significa que los socios libremente, de común acuerdo, pueden perfectamente cambiar el tipo de empresa, volverla de unipersonal a limitada, o si es limitada, pasarla a anónima, como quiera. Se puede hacer eso. La empresa no se interrumpe, la empresa sigue funcionando perfectamente, nadie se da cuenta, es una decisión administrativa de los socios, se reúnen en junta, elaboran el acta, ponen a consideración de los socios el tema, votan y deciden, sí, eso, transformémonos de sociedad anónima limitada, listo, pasemos eso a la Cámara de Comercio, pasemos eso a la notaría, paguemos y ya, pasamos de ser, y nadie se dio cuenta, simplemente en papeles queda cambiada el tipo de sociedad. Ahora, no crean que por el hecho de cambiar el tipo de sociedad, entonces por ese hecho yo ya no tengo que pagar las deudas que tengo. No, seamos vivos. O sea, la ley dice, usted puede cambiar el tipo de empresa, pero digamos el nuevo nombre arrastra con usted las deudas, ¿sí? Porque usted no, el banco le cobra a usted, usted le dice, no, es que yo ya no le voy a pagar porque es que yo me llamaba Diseños de Moda La Elegancia Limitada y ahora soy Diseños de Moda La Elegancia Sociedad Anónima. Como soy otro tipo de sociedad, ya no tengo por qué pagarle. No, señor, la ley protege a los acreedores, a los que nos prestaron plata, a los bancos, a todo el mundo. Oiga, usted puede cambiar el tipo de empresa, pero acuérdese que usted
arrastra con usted las deudas, las tiene que pagar. Lo mismo, usted puede cobrar lo que le deben. Un deudor suyo no le puede decir, no, yo ya no le pago, yo no le pago porque es que usted era anónimo y ahora él... No, la ley protege eso. ¿Qué es fusión? Eso sí lo saben ustedes. Fusionar es unir. Entonces, la ley dice, las empresas se pueden fusionar. ¿Qué se necesita? Pues que existan mínimo dos empresas. Una empresa que está viva y otra empresa que está viva. Esas dos empresas deciden fusionarse, unirse y convertirse en una sola empresa. O 3 o 4, ¿cierto? No importa, no se necesitan una y una. Mínimo una y una para que haya fusión, ¿cierto? Pero pueden ser 2, 3 o 4. ¿Listo? Fusionarse significa eso. Entonces, para que haya fusión, tienen que estar mínimo dos empresas que estén funcionando, que estén vivas, que estén activas y que los socios de esta y los socios de esta acuerden y aprueben la fusión. O puede ser una empresa de socios diferentes y otra empresa de socios diferentes, ¿sí? Y que se unen y se fusionan en una. O puede ser que los mismos socios sean los dueños de esta y los dueños de esta, no importa. Lo importante es que ambas empresas, los dueños de esas empresas, esta decida que sí por acta y esta también decida que sí por acta y aprueben la fusión y se fusiona. Se convierte en una sola. ¿Listo? Que debe existir un mínimo una absorbente y otra que sea absorbida. Eso es fusionar. Fusionar es que se integran mínimo dos cosas. Eso es posible. Entonces no se necesita cerrar la empresa, liquidar la empresa y formar una nueva. No, si usted tiene dos empresas funcionando y están buenas y quiere nomás dejar una, pues hágale, hermano, fusiónela. Haga el trámite de fusión. Y finalmente está la extinción. ESC. Excindir. ESCI. INDIR. Excindir. Excindir significa partir, dividir. Entonces es lo contrario a la fusión. Yo tengo una empresa y yo digo, esta empresa ya está muy grande, estoy produciendo muchas cosas, voy a dividir mi empresa. La voy a partir en 2 por mitad, o en 3 o en 5. Obviamente, la extinción opera, creo yo, para empresas muy grandes o empresas grandes que vale la pena dividir, que puede dividir y montar 3 empresas distintas. Entonces, no sé, Coca-Cola podría, la embotelladora en una, la producción de líquido en otra y la producción de jugos, que también produce jugos, otra. Están las 3 divididas, ¿listo? O pueden ser una sola. Entonces, excindir significa partir, que yo puedo, obviamente, las 3, transformar, fusionar y excindir. Tienen que estar vivas las empresas, tienen que estar funcionando, tienen que estar al día, no pueden estar muertas. Yo no puedo transformar algo que está muerto, que no tiene vigencia. Entonces, las 3 formas y son cambios drásticos. Por eso es que es importante verlo, porque si yo voy digamos, a regalarle el uniforme a los empleados que tienen un equipo de fútbol, eso no le importa, no es tan importante. Si voy a cambiar la empresa de seguridad porque es que esa empresa incumple mucho, los celadores no llegan, eso no es importante para mí, pero no tiene importancia tan. Hay muchas cosas del giro ordinario de las empresas que no tienen mayor trascendencia, pero estos cambios de cambiar el tipo de empresa, eso sí es importantísimo. De fusionar, que una desaparezca y se mete en la otra, es importantísimo. Y dividir una empresa en 2 o en varias, pues eso también es importante. Lo que la ley quiere decirle a la gente es, no se preocupen, ustedes no tienen que pasar por ese trámite tortuoso de disolverla y liquidarla para poder hacer, no. Si sus empresas están vivas, vigentes, están al día en los impuestos, no tienen una actividad legal buena, acorde a la ley, pueden transformarla, pueden excindirla o pueden fusionarla. Lo importante es que se haga a través de los trámites legales que los exigen. Y por último, para acabar nuestra clase, todas las empresas necesitan ser vigiladas. Los gobiernos del mundo están muy sujetos a controlar que las cosas se hagan legalmente. Entonces se crearon
unas entidades especiales que tienen la función de vigilar, inspeccionar y controlar la actividad, algunas actividades. Los gobiernos del mundo tienen unas actividades especialísimas, importantísimas, que tienen que vigilar. El presidente de la República es la persona más importante del país y por funciones de él, él tiene esas funciones. Él es el encargado de que todo funcione bien, de velar porque todo esté acorde a la ley y porque no se roben las cosas y porque no hagan cosas ilegales, pero humanamente él no lo puede hacer. Entonces hay una figura que se llama la figura de la delegación. Existe una figura que se llama delegar. Quiere decir que el presidente de la República delega esa función porque humanamente no lo puede hacer. El presidente no puede entrar a cada empresa o a cada tienda a ver si están haciendo las cosas bien. No puede. Y porque tiene muchas cosas diferentes y más importantes que hacer. Entonces la misma ley le dice, tranquilo, es función suya, pero usted no, humanamente no puede, entonces vamos a crear. Se crearon unas entidades que se llaman las superintendencias. Super es que está como por encima, super. Entonces se crearon las superintendencias. Las superintendencias dependen de la presidencia de la República, porque como ya dije, esa función es del presidente, pero como el presidente no tiene tiempo, entonces se crearon las superintendencias para vigilar, inspeccionar y controlar. ¿Cuáles actividades son importantísimas para los gobiernos? La actividad bancaria, los bancos que tanto dolor de cabeza que nos prestan, que cobran muchos intereses, que cuotas de manejo, que la usura, que no sé qué, hay que controlar, o si no nos tragan vivos. Si así son terribles, imagínense sin un control. Entonces existía la superintendencia bancaria, hoy superintendencia financiera. La superintendencia financiera está encargada de vigilar, inspeccionar y controlar toda la actividad financiera y bancaria. La superintendencia de salud, uno de los factores más dolorosos y más graves y más necesarios es la atención en salud, y que hoy nos quejamos y ustedes ven que la tutela, que el recorrido de la muerte, que no me atienden, que no me dan los medicamentos. La salud es primordial para los seres humanos y es una actividad que los gobiernos del mundo deben tratar de hacer lo mejor posible. Entonces pues está el Ministerio de Salud, está la Ley de Salud, está todo, pero como viven haciendo cosas terribles, entonces se creó la Superintendencia de Salud, que es donde nos podemos quejar. Cuando tengamos algún problema en términos de salud, uno se queja a la Superintendencia de Salud. Entonces la Superintendencia de Salud ella es la encargada de vigilar, inspeccionar y controlar el sector salud. Está la Superintendencia de Notariado y Registro. Todo lo que hacemos, todo se hace en notarías. Que vender, que comprar, que casarme, que los testamentos, que las herencias, que las donaciones, todo tiene que las declaraciones extrajuicio, que registrarle el niño en la nota, todo se hace en la notaría. Imagínense, tienen un poder terrible los notarios. Ahí se mueven los negocios, las ventas de los apartamentos, inmobiliarios. Entonces se creó la Superintendencia de Notariado y Registro. Está encargada de vigilar, inspeccionar y controlar, ¿cierto? La actividad. Y el comercio y las empresas es otra actividad importantísima que el presidente debe vigilar y controlar, inspeccionar. Entonces se creó la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Mire, ya dijimos que el comercio y la economía es la que mueve el país. Los empresarios, ustedes van a ser los futuros empresarios del país, son los futuros comerciantes del país. Es donde se mueve la oferta, la demanda, la venta, la producción, la distribución y el consumo y la oferta de servicios. Es uno de las entidades más importantes del sector de un país, pues tiene que haber una superintendencia que vigile, que inspeccione y que controle la actividad empresarial y comercial. Existe la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera.
Hoy damos por terminado nuestra clase de Derecho Civil y Comercial. Tarea, documento. En una sola hojita, máxima en dos, como la clase pasada, vamos a hacer lo siguiente. Me van a buscar e investigar cuál es la función de la Superintendencia de Industria y Comercio y qué significa inspeccionar, controlar y vigilar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una cosa es inspeccionar, otra cosa es vigilar y otra cosa es controlar. Entonces, como ustedes van a ser los futuros empresarios, los futuros comerciantes, deben saber, muchachos, tienen que saberlo, que su actividad está vigilada, inspeccionada y controlada por una superintendencia y que el día que llegue un inspector a su local, a su empresa y encuentre irregularidades, usted va a ser sancionado, le pueden imponer multas o le pueden cerrar definitivamente eso. ¿Quién hace eso? La Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, necesito que me investiguen en una sola hojita. Como ya dijimos, me investigan qué es la Superintendencia de Industria y Comercio y cuál es su función principal. Y qué significa vigilar, qué significa inspeccionar y qué significa controlar. Y ya, en una hoja sé, porque yo lo sé, qué es vigilar, qué es inspeccionar y qué es controlar. Son 3 renglones cada uno. Entonces les pido el favor que hagan esa investigación. Me la tienen que mandar hasta las 6 de la tarde del día de la respectiva clase. Como yo les dije a ustedes, ustedes tienen que ver su clase virtual en la hora y en el día de Derecho Civil y Comercial o de Legislación Laboral. Muy juiciosos, ven su enlace. Yo el día anterior les estoy mandando el link en el que les estoy diciendo, este es el link para que vean la segunda clase. Y para finalizar, les pido el favor, como tienen que mandarme un documento y ya me mandaron el de la semana pasada, necesito que me pongan, profe, tarea, segunda clase pensamiento económico o segunda clase derecho civil y comercial. Así, tienen que ponerme para efectos de mi orden y no que no se me embolaten la tarea de la primera semana virtual y la tarea de la segunda clase de Derecho Civil y Comercial. Entonces, a vuelta de este mismo correo, me mandan la hojita a mano o en computador de la tarea que les estoy pidiendo el favor y me tienen que poner, por favor, que yo vea tarea Derecho Civil y Comercial, segunda semana virtual. Así, tarea Derecho Civil y Comercial, segunda semana virtual. Y quedamos perfectos. Espero que hayan entendido esta clase. Como ya les dije, no se preocupen, todo va a estar, vamos a repasarlo en clase, de pronto hacemos una mesa redonda, sin que ustedes se estresen ni nada, para que tengan claridad de estas aulas virtuales. La última recomendación que les doy es, por favor, estas tareas háganlas en esta horita que les queda para que no se les confunda ni se les tienen mire, en media hora perfectamente ustedes terminan con total claridad la investigación que yo les hago. Pero les dejo hasta las 6 de la tarde del día correspondiente a la materia. Ese día empiecen a mandarme la tarea. Y por último, los insto, como siempre he hecho, a que sigamos cumpliendo con las recomendaciones que nos da el gobierno nacional de cuidarnos mucho. Nada de abrazos, nada de besos, no salgan, cuídense mucho, lávense las manos y colaboremos con el país para que podamos volver a una normalidad de vida familiar, social, laboral y académica. Les agradezco mucho. Cualquier pregunta, cualquier interrogación que tengan, por favor escríbanme al correo que con mucho gusto les estaré absolviendo sus inquietudes. Espero que sigamos con el mismo interés que tienen ustedes en mi materia y como les dije, no se preocupen que vamos a hacer un refuerzo presencial cuando nos volvamos a ver
en la última semana de aulas virtuales. Muchísimas gracias por la atención. Espero que sigan así de juiciosos enviándome la tarea y ya nos quedaría la última hasta el momento, según las disposiciones del gobierno nacional. Son 3 semanas que no podemos, digamos, retomar las semanas presenciales. Ya hicimos la primera, esta es la segunda y ya pues finalizamos, si Dios quiere, la tercera semana y nos volveríamos a ver. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.